bienvenida, querida Aline, o Aline, como sea. Aline. Un abrazo de todo el arbitraje ecuatoriano, todos tus amigos. Éxito, mija. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Otilio, por la invitación. Para mí es un honor este espacio, poder compartir con ustedes sobre todo este tema que es de mucha responsabilidad, el profesionalismo y cómo ser un buen profesional, tanto en lo personal, en el ámbito personal, en el trabajo o el oficio que uno tenga, combinado junto con el arbitraje. Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrar una diapositiva. Uy, me está dando error nuevamente. Un momentito, perdón. Ahora sí. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, sí, está bien. Bien. ¿Comienzo nomás entonces? Dele. Bien. Bueno, como mencionó Tilio, hoy el tema que les voy a hablar es de profesionalismo personal y arbitral. Sí, arbitral. La idea es hacer como un marco teórico primero y ir tocando muchos temas, tanto del profesionalismo en general, luego ir más puntualmente a lo arbitral y para finalizar, cómo se logran combinar las dos profesiones, sobre todo para aquellos que tienen otro trabajo, además del arbitraje. Otilio, mencionaste que yo hiciera toda la presentación y después me hacían preguntas. Yo tenía pensado más bien hacer algo... Bueno, manéjalo como puedas tú. O sea, si tú deseas que la gente preguntara al momento, no hay problema también. Igual está a cargo. Bárbaro. Bueno, lo primero que me parece importante recalcar, la diferencia entre el profesionalismo y el ser un profesional. No alcanza solo con ser profesional, es decir, estudié algo, me especialicé en alguna profesión, entonces tengo un título o soy especialista en algo para decir que soy un buen profesional. ¿Ah? Para poder decir que soy un buen profesional, tengo que actuar con profesionalismo. Y ahora vamos a ver qué cosas definen al profesionalismo, al poder ser un buen profesional. Por ejemplo, no es lo mismo decir, bueno, yo soy ingeniero civil, que construyo edificios, puentes, y bueno, voy a las obras y miro, esta pared está un poquito torcida, por favor, correla 5 grados para allá, y no me di nada, no me interesa con qué materiales están hechos, no sé, un montón de cosas, como que despreocupado. Tengo el título, soy profesional, pero no soy un buen profesional, porque no tengo ciertas conductas. Entonces, bueno, la primera pregunta en la que quiero que participen es definir un poco cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen profesional. ¿Ah? Pero saliendo del arbitraje, ¿no? Viéndolo como más en términos generales, cualquier profesional de cualquier profesión, ¿qué cualidades debe tener para ser un buen profesional? Ser responsable. A ver, quisiera que lo hagan, lo escriban por el chat para ir dándole espacio uno por uno. ¿Okay? A ver, Ricardo. De ahí, Verónica. Buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por el aporte y la capacitación que nos está otorgando, ¿no? Hola, buenas tardes. A base de su pregunta de lo que es bastante la ética al profesionalismo que tenemos como personas, ¿no? Tener nuestra ética bien formada y poderlo siempre sobresalir de todo eso. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, Verónica. Nos habla de ser responsables, de saber lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer y cumplir a cabalidad.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Dice Paul. Ya, buenas tardes con todos. Ser un buen profesional, primero que tiene que tener ética y segundo, seguir capacitándose constantemente porque como todo cambia, para ser un buen profesional tenemos que estar al tanto de las cosas que van cambiando y así tener una mejor formación. Muy bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo, si no voy siguiendo. Luis, ¿sí hay alguno? Luis. Sí, solamente un pequeño criterio. Amar tu profesión. Si a ti te imponen una profesión, tú no vas a tener éxito en ello. Si tú escoges una profesión, es porque te gusta y porque la amas. ¿Sí? Amar tu profesión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, básicamente dijeron todo lo que yo había pensado, en otras palabras. Yo acá puse la ética, que está muy relacionada con los valores. O sea, la ética es uno de los valores más importantes que debe tener un profesional. Pero también tiene que tener valores personales, valores de relacionamiento, que son muy importantes a la hora de actuar como un profesional. La ética, como bien mencionaron todos, es muy importante en cualquier profesión, pero es como muy particular también de cada una de las profesiones. Por ejemplo, un abogado o un psicólogo tiene que cuidar la confidencialidad del paciente. Si el paciente o el cliente, en el caso del abogado, le cuenta algo, él no puede utilizar esa información para otra cosa, hacerla pública o demás. Esa sería la ética de ese tipo de profesionales, pero en cualquier profesional vamos a encontrar cuál es la ética. En el caso del arbitraje, sabremos de memoria cuál es la ética del arbitraje, pero muchas cosas, o la más notoria, digamos, es que yo no puedo en un partido ser parcial, no puedo favorecer un equipo en contra del otro. Eso sería éticamente incorrecto como un buen arbitraje. ¿Ah? Bueno, eso en parte de los valores. Luego hablaban de la responsabilidad. Yo acá puse responsabilidad, dedicación, compromiso, son todos cosas que van de la mano, pero debemos cumplirlas con todos. La dedicación, ahí mencionaban la capacitación constante y la actualización. Ahora más adelante vamos a hablar de eso también. Pero la dedicación, dedicar tiempo, trabajo a lo que me dedico, ya sea lo que sea, y como decía Luis, amar lo que hacemos, nos facilita todas estas cosas. Si no lo amamos, seguramente no seamos un buen profesional. Entonces, es importantísimo manejar todos estos conceptos para lograr alcanzar el profesionalismo. Entonces ahora nos vamos a pasar más al detalle de lo que nos compete, que es el profesionalismo en el arbitraje. Entonces, ¿qué cualidades debe tener un árbitro para ser un buen árbitro? ¿Quién me ayuda? A ver, lo dicen en el grupo. Hernán, Pati. Vamos, Hernán. Yo soy Freire. Aló. Sí. Pienso que para llegar a ser un profesional en el arbitraje tenemos que tener pasión por lo que estamos realizando. O sea, sería por la profesión que nosotros estamos ejerciendo en ese entonces. Muy bien, gracias. Okay. Hernán, ¿qué pasó? Buenas tardes. Buenas condiciones físicas. Muy bien. Yo soy. Hola, Aline, ¿cómo estás? Creo que también es indispensable tener una buena presentación física. Bien, una imagen. Sí, correcto, una imagen. Bien, gracias.
No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, Verónica, Andrea, Sí, Ser disciplinado. Muy bien, fundamental. Andrea. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pienso que para el profesionalismo en el arbitraje hay que ser bien responsables, ¿de qué? lo que es la capacidad de tomar las decisiones y también trabajar bien en equipo. Sí, verdad. Muchas gracias. Bueno, voy a poner en pantalla un resumen de todo esto y de lo que yo no solo yo pienso, o sea, muchos pensamos y es en parte así. Qué es lo que debemos tener como árbitros para ser buenos árbitros? Conocimiento del reglamento del juego, bueno, lo sabemos de memoria que tenemos que tener eso, ¿no? Actualización, estar constantemente actualizado en las reglas, en el deporte en sí, en la mecánica, un montón de cosas. Después pongo buen estado físico, buena presencia y buena imagen personal. Parece que fuera lo mismo, pero no, son tres cosas bien diferentes. Buen estado físico, me refiero a la forma, al envase, a nuestro envase, ¿ah? Que es lo que nosotros mostramos, lo que se ve a simple vista, sin que nosotros hablemos, sin que nosotros emitamos ningún gesto, nuestro envase, lo que la gente ve de afuera, de lejos. ¿Ah? Es importante estar en buen estado físico. Luego, buena presencia. La buena presencia habla mucho de nuestros gestos, de nuestra forma de hablar, de nuestra imagen corporal. ¿Ah? Es cómo nosotros utilizamos ese envase. Y luego la imagen personal, que esto nos vamos un poco del envase y vamos más bien a los comportamientos, a cómo me ve la gente, cómo piensa la gente que soy, cómo me ve de lejos. Y esto es muy importante, porque no es lo mismo que la gente sepa, o no sé, ande diciendo cosas feas de uno y lo tenga como, bueno, este capaz que pita bien, pero ya sabes, no es tan bueno fuera de la cancha. Lo mismo, o sea, en cualquier profesional. Uno, no sé, no le gustaría enterarse o le cambiaría la imagen de si, por ejemplo, un profesor, no sé, de historia, que uno respeta muchísimo, que le enseñó muy bien y le tiene mucho respeto a todos los alumnos, ustedes se enteran que, no sé, que es un borracho o que maltrata a la gente, le cambiaría la imagen de esa persona. Entonces, es súper importante que nuestra imagen personal, lo que nosotros mostramos al resto, como el resto nos ve, sea algo bueno. Ahora vamos a profundizar un poco más en todas estas cosas. Luego, los idiomas. Pude haber puesto inglés, pero puse idiomas, porque, bueno, en realidad el idioma en inglés es importante cuando nosotros aspiramos a ser árbitros internacionales y queremos unirnos a FIBA, entonces tenemos que saber el inglés. Pero, por ejemplo, un árbitro brasilero que quiere crecer, que también quiere ser árbitro FIBA, pero sabe que al principio, cuando comienza, va a ir a torneos regionales, a sudamericanos. Entonces, en Sudamérica, en Latinoamérica en realidad, el idioma que se habla es el español. Entonces, si bien nosotros en la cancha debemos hablar en inglés, debemos comunicarnos en inglés con los jugadores, con la mesa de control, en las comidas, en los vestuarios, la mayoría vamos a estar hablando en español, porque es el idioma que nos sienta más cómodos, y seguramente haya uno o dos brasileros que... ¿Me disculpan un momento?
hasta que regrese. Perdón, disculpen, ya volví. Había dejado la llave puesta y entró mi novio y no podía entrar. Perdón, disculpen que interrumpí. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿O ya la están viendo? ¿La siguen viendo? En la pantalla sí, solamente levanta la diapositiva y la cámara. ¿La cámara la ven? No. ¿No me ven? No. Tiene que ir al Chorón. Arriba, permitir. ¿Ahora sí? Todavía no. Ahí sí. Ahí sí, bien. Vamos acá. Bueno, estaba con lo del idioma en inglés, estaba hablando de los brasileros que cuando empiezan a crecer, a querer salir, van a necesitar saber comunicarse en español, o por lo menos entender el idioma, empezar a entenderlo para poder comunicarse con sus compañeros. Bueno, luego el compañerismo y el trabajo en equipo. Ámbar va a darle una charla a continuación de trabajo en equipo, así que voy a tratar de no profundizar en eso. Y luego dos temas súper importantes que son el autoconocimiento y la inteligencia emocional, que son súper importantes para crecer como personas y como profesionales en el arbitraje. Ahora vamos a profundizar un poco estos temas y, bueno, ahí se me fue el analizar jugadas. ¿Cómo hacemos para trabajar todos estos temas que hablamos anteriormente? Para conseguir ser un buen profesional del arbitraje. Entonces, en esta primera pestaña, quiero que me cuenten cosas que tenemos que hacer para lograr tener un buen estado físico. No. Los primeros temas eran conocimiento del reglamento y el juego y actualización. Lo dividí así en 3 bloques grandes. Esto ya se lo saben de taquito, porque han tenido un montón de charlas hermosas y muy buenas de los mejores, así que seguro que se lo saben todos. ¿Quién me contesta? Aline, lo que comentemos sobre las imágenes que tú tienes ahí. No. La primera no. No, las imágenes son ilustrativas, pero son como una ayuda para que me contesten la pregunta de qué cosa, o sea, de qué manera yo puedo trabajar para mejorar en cuanto al conocimiento del juego, en cuanto al conocimiento de las reglas, estar actualizado constantemente. En la capacitación. En la capacitación. Dale, Oti. Sí. Está Cristian. Ordenando Camilo. nuestro tiempo. Ok, Cristian, Camilo, Daniel Tapia, Jimena. Buenas tardes. Hola, Aline. Cristian te saluda. Bueno, con respecto al primer punto del reglamento y conocimiento del juego en sí, nosotros, aparte de leer, de estudiar un poco el libro en sí, nosotros tenemos que analizar muchos videos, muchos partidos. Cuando estamos en torneos largos, quedarnos a mirar los partidos, ver cómo juegan tales equipos, qué hacen, cómo defienden, quiénes son los jugadores principales. Entonces, de esa manera, nosotros podemos entender y adaptar lo que esos equipos muestran para nuestro conocimiento. Solo me quería enfrascar en ese primer punto de los que mencionaste, así que eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias. Muy bien. El trabajo en grupo para fortalecer los conocimientos. Exacto. Muy bien. Buenas tardes, Aline. Trabajar para ser un buen profesional en el arbitraje implica muchas cosas, entre ellas implica preparación continua y constante, estudio del reglamento, estudios de jugadas, estudios de jugadores, estudios de jugadas de equipo, estudios de comportamiento, parte
psicosocial de las personas, en este caso implicadas, sean jugadores o entrenadores, lo que es conductual. También conlleva la preparación física, organizar nuestro tiempo para poder tener una buena preparación, porque el profesionalismo del arbitraje depende de eso, del tiempo que le damos para prepararnos y ejercer la profesión que nosotros queremos hacer, en este caso el arbitraje. Y como lo dijo Lucho, las personas que amamos la profesión que elegimos, somos las que la vamos a realizar de una mejor manera. Muy buen aporte, muchas gracias. Seguí ahí, Jimena. Buenas noches con todos, buenas noches, Aline. Bueno, por lo que todos mis compañeros han dicho, más que nada la disciplina, el compromiso, el conocimiento nos ayuda bastante a ser buenos árbitros. El estudiar constantemente, prepararnos constantemente, disciplinadamente, administrando, como dijeron, nuestro tiempo para ser grandes profesionales, más grandes profesionales en el arbitraje. Muchas gracias. Hay uno más. Josué, a ver, Josué y Javier Diana, con los dos. ¿Ya? Josué. Como ya lo habían mencionado mis compañeros, también tener mucha lectura del juego, ver videos, leer el reglamento constantemente, estudiar a los jugadores, a los entrenadores, etcétera. Eso sería mi aporte. Buenísimo, muchas gracias. Javier. Buenas tardes con todos. En momentos del conocimiento de las reglas es muy importante, porque si dominamos las reglas, somos buenos árbitros, y el autoaprendizaje es muy importante para seguir mejorando y cada día ser un mejor profesional. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, voy a seguir avanzando. Y acá creo que básicamente está todo lo que ustedes dijeron. Estudiar el reglamento, obviamente. Le tenemos que dedicar tiempo a estudiar el reglamento. No es solo estudiarlo la primera vez, cuando nos recibimos, y luego no leerlo nunca más. Tenemos que estar en constante contacto con el reglamento. Y el reglamento lo tenemos que usar de gurú. Cuando tenemos una duda, tenemos que ir a consultarla al reglamento. El reglamento es el que mejor nos va a dar la respuesta a la duda que tenemos de alguna consulta técnica, de alguna situación de juego que no estamos muy seguros de qué se debió haber sancionado, o en cuánto se tuvo que haber puesto el reloj de lanzamiento. Entonces, nos acordamos bien de la situación y vamos a buscar el reglamento. Una cosa que yo hago, que me es muy práctica, tengo el reglamento instalado, descargado en el celular, en formato PDF, y entonces si ya ando en la calle o estoy mirando un partido y tengo una duda, reglamento, y ya lo busco. Está bueno que aprendan a cómo se busca en el reglamento. Si yo tengo una duda del reloj de lanzamiento, entonces tengo que saber que hay un artículo que habla de reloj de lanzamiento, de cuántos segundos, de los 24 segundos, de los 14 segundos, de los segundos que sean que tengo que poner en el reloj de lanzamiento. Entonces, cualquier tema que sea, ustedes tienen que saber que eso va a estar adentro del reglamento y tienen que saber en qué artículo buscarlo. Y está bueno aprender eso, que no todo el mundo lo hace, y creo que es más fácil y más seguro ir a buscar el reglamento que preguntarle a otra persona. Porque quizás la otra persona sea buenísima, pero capaz que lo apuré con la pregunta que le hice y no me respondió concretamente lo que yo quería, o no me resolvió bien la duda, o se equivocó y no me lo contestó bien. Entonces el reglamento es el que te va a responder con total certeza la duda que tengamos. Aprendizaje constante. Bueno, esto es muy genérico. Obviamente que en cuanto al reglamento tengo que estar actualizado. Cada vez que sale una nueva modificación tengo que estar al tanto y estudiarla y entender cuál es el cambio, en qué momento se da. Pero no solo eso, es en todo sentido el aprendizaje constante. Es ver
qué posturas se van modificando. Por ejemplo, antes los árbitros pitaban una falta, decían pip, 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 y corrían hacia la mitad de la cancha sancionando una falta. Eso hoy en día no se usa más, entonces tengo que adaptarme a esos nuevos cambios, incorporarlos y ponerlos en práctica. Y así con todas las cosas que surjan, que se van modificando, es un aprendizaje constante. Y yo creo que ningún árbitro o en ninguna profesión, ya que estamos hablando de todas las profesiones, me gustaría generalizarlo, en ningún momento llegás a la cima, digamos. O sea, uno puede estar en la cima, pero uno siempre va a sentir que quiere un poquito más, o que algo le queda aprender. Y no es solo que uno lo debe hacer, o sea, que lo siente, es que uno debe ser así, porque si uno no está en ese aprendizaje constante, uno se va a quedar estancado. Y todo lo que sea nuevo no lo va a poder incorporar, si no está en ese plan de, bueno, quiero actualizarme, quiero cambiar y estar no me sale la palabra, en la moda. Estar acorde a lo que es la actualidad. ¿Ah? Bueno, Actualizada. Actualizada, sí. Gracias. Ir a ver partidos y analizar jugadas y mirar videos son como tres cosas de lo mismo. Analizar jugadas va más bien enfocado al punto de que si yo quiero analizar un equipo porque lo voy a arbitrar o porque lo quiero analizar porque es interesante, analizar las estrategias de juego que utiliza para el ataque, para la defensa. Es importante tener ese conocimiento antes de ir a arbitrar un partido. Bueno, hablo así como medio general porque ya han tenido infinitas charlas de todo esto y me parece que no es el tema que me toca profundizar, pero ya lo saben y me parece que todas estas cosas están buenas que ustedes las apliquen para lograr ser buenos profesionales del arbitraje. Y otra cosa que puse es sacar máximo provecho a las clínicas, a estas charlas, y sean agradecidos, porque no pasa en muchos países esas oportunidades que tienen ustedes, la capacitación constante que tienen, que les traigan gente de todo el mundo y los mejores de los mejores a que les den charlas. No sé si decir que es único, pero se da en muy pocos lugares, así que aprovechenlo y saquen máximo provecho a todo esto. Luego voy a pasar y me voy a ir a la temática de estar en buen estado físico, de tener una buena imagen corporal, de tener una buena imagen personal. Quiero que me digan cómo podemos hacer para trabajar en estas temáticas. Ya también, seguramente se lo saben de taquito, tuvieron muy buenas charlas respecto a estos temas, así que adelante los que me quieran comentar. Ok, vamos. A ver, Javier, dale. Y ahí Jorge. Para tener un buen estado físico es muy importante lo que es la alimentación, la nutrición, tener un plan estructurado para base de eso, quemar grasa y hacer que tu cuerpo tenga un buen aspecto físico. La preparación constante, no dejar de hacer ejercicio y tener esa línea para seguir hacia adelante y no dejarse. Muchas gracias. Sí, Jorge. Buenas tardes, Aline. Bueno, para mí, lo que puedo aportar yo es tener una buena planificación, ser constantes y no esperar que nos den una nominación y ese rato o unos 2 o 3 días antes del evento que tengamos preparado. Eso tiene que ser constante y estar siempre activos para tener una buena condición física. Ok, Paul. Muchas gracias. En lo referente a la preparación física, como mencionó el compañero anterior, tiene que ser constante, tiene que ser planificada y obviamente tener una figura estética. No, por ejemplo, yo no he visto un árbitro
muy musculoso ni muy fortachón, se podría llamar. Tiene que tener una figura esbelta en donde prevalezca la parte física, y eso se lo hace con disciplina y con una buena alimentación. Muy buena, gracias. Tiene que ser ordenado y organizado, tanto en sus actividades físicas como en su nutrición. Bien, gracias. Ok, Byron. Samantha. Bueno, hola Ali, ¿cómo te va? Hola. Todo gusto. En verdad, esto de prepararse es duro, sí es verdad, pero en verdad, si es que uno tiene el equipo adecuado y las ganas, sobre todo, se puede llegar muy lejos. En verdad hay que tener motivación, apoyo y sobre todo las metas claras para saber a dónde uno va. Muchas gracias, Buenas tardes, amigo. Aline, buenas tardes, profe, con todos. Bueno, Buenas primero tardes. que nada, siempre tener una planificación adecuada en base a lo que mi cuerpo necesita, conocer mi cuerpo, saber qué es lo que necesito. Necesito aumentar masa muscular, necesito quemar calorías, bajar de peso, una alimentación adecuada y sobre todo constancia, ya que los cambios no se producen de la noche a la mañana, sino es de a poco se va viendo en el transcurso de lo que tú trabajas y planificas para realizar en tu cuerpo. Sí, muy cierto. Gracias. Bueno, ¿sigo? Sí, bueno, creo que hay Hernán con el último, Hernán. Dale. Bueno, también pudiera ser a través de videos, si tal vez tenemos el aporte en ese momento en la cancha, repasar, ver los videos de cómo tuvimos nuestra actuación, tal vez si no tenemos las posibilidades, como un compañero nos pueda grabar, y tal vez así podemos verificar y tal vez medir a través de esos videos cómo vamos mejorando. Eso pudiera ser también una herramienta para mejorar nuestra actuación en el profesionalismo como árbitros. Correcto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, contarles por qué seleccioné estas fotos. La foto de Sami y de Peralta. Les pregunté a ellos primero que si las podía poner. Vi las publicaciones que hicieron de los árbitros, la evolución que tuvieron, tanto en el arbitraje como en su físico, y quedé verdaderamente sorprendida. Estuvo buenísimo que hayan compartido su evolución con todos, porque creo que eso sirve de motivación y mucha para muchas personas. Estoy verdaderamente asombrada con algunos cambios y sobre todo con ellos dos, Sami y Andrés, y bueno, de Eric también me llamó la atención, pero justamente porque fueron personas que conocí ya con su figura actual, y me enorgullece mucho la dedicación que tuvieron para cambiar su estado físico, y hay que tener mucha fortaleza, mucha dedicación, muchas ganas, y creo que son un ejemplo muy bueno para todos. Bueno, como todos dijeron, el entrenamiento es fundamental y una alimentación adecuada. Y acordarnos de que nosotros también somos deportistas. Antes se hablaba del árbitro, bueno, está en la cancha, corre para acá, corre para allá, no importa su estado físico. Hoy en día el juego es mucho más rudo, mucho más atlético, muchísimo más rápido, entonces el árbitro tiene que estar a la altura. El árbitro es un deportista también. Correr adentro de la cancha significa tener un físico atlético para poder alcanzar el objetivo, llegar a la línea final antes que los jugadores. Y para eso es importante el entrenamiento y tener una buena alimentación. ¿Ah? Porque, por ejemplo, los flaquitos, que igual se comentó y no engordan, también se tienen que preocupar por la alimentación, porque la alimentación es lo que te da los nutrientes
para que vos puedas desempeñarte adecuadamente. ¿Ah? Y igual, más allá del arbitraje o de lo que se busque con nuestro físico, nuestra imagen, creo que es importante para todas las personas estos dos puntos. Como ser saludables, no hacerlo porque soy árbitro y porque soy un deportista, entonces tengo que entrenar y tengo que alimentarme adecuadamente. Háganlo por ustedes, háganlo para sentirse bien con uno mismo. No es solo, ay, lo tengo que hacer por el arbitraje. No, háganlo por ustedes como personas, para sentirse bien, para sentirse a gusto, para sentirse atléticos. Eso creo que es más importante. O sea, que no sea un peso. Igualmente, por ejemplo, a mí me pasa que cuando voy a entrenar, luego que terminé de entrenar, me siento mucho más a gusto conmigo misma. A veces sí, obviamente, da un poco de fiaca. A mí me gusta entrenar de mañana, por ejemplo, y a veces sí, ay, bueno, me puedo quedar un poquito más durmiendo, pero ese momento en el que tomás la decisión de ir a entrenar, luego de que lo haces, te sentís muy bien. Entonces, después terminás haciéndolo por naturaleza y te sale y te sentís bien. Lo mismo con la alimentación. A veces comés algo muy calórico, no sé, una pizza con fainá. Bueno, no sé si ustedes comen fainá. No sé si saben lo que es el fainá. Algún día, cuando vengan, les convidamos fainá. O cuando vaya a Ecuador, puedo llevar para preparar un fainá. Bueno, pero es una mozzarella con una masa de maíz, creo que es. Ya no sé, me acuerdo ni qué es. Que es muy rica y es muy calórica. Con mate, obviamente. No, igual la pizza no se come con mate, no. La pizza es más bien cena, el mate es para pasar el día. Creo que durante la cena no tomamos mate. Algunos capaz que sí, pero no todos. Bueno, nada, eso es importante para la vida misma y es importante para el arbitraje, ¿ah? Para ser buenos profesionales del arbitraje, tenemos que tener buena condición física. Bueno, después, pasando un poco a lo que es el lenguaje corporal, tenemos que practicar la señalización, corregir las posturas, ¿ah? Tenemos que practicar mucho, eso es práctica, no es, ay no, a mí no me sale, ay no, bueno, no me sale tan lindo, no lo sé hacer. No, practiquen, pónganse enfrente del espejo, o sea, no es vergonzoso eso, la gente se ríe a veces cuando dice pónganse enfrente del espejo. Pónganse enfrente del espejo y pónganse a hacer señas. Es la única manera de poder visualizarse, porque la otra manera es mirar videos y ahí es donde uno detecta qué es lo que estoy haciendo mal, esto no me gusta, esto me sale más o menos, pero no puedo esperar al próximo partido para ir a practicarlo. En el próximo partido tengo que ir a aplicarlo, entonces ¿dónde lo practico? En casa, mirándome al espejo. Sí, capaz que pareces un loco, si alguien más te ve por la calle, este loco ya está arbitrando ahí en el cuarto. Pero es la mejor manera de uno visualizarse y poder corregir esas posturas. Y el otro tema que hablábamos era la imagen personal, lo que mostramos al mundo, a las personas que nos rodean y lo que la gente pueda pensar de nosotros. Puse ahí ser educado, creo que hay muchísimos valores que aplican para esta situación, pero me parece muy importante que seamos educados con la gente del medio, que seamos educados con los jugadores, que seamos educados con los entrenadores, que seamos educados con nuestros compañeros y con nuestros compañeros de la mesa de control también. Con todos los que nos rodean, seamos educados. Nunca maltratar a nadie, ni ningunear a nadie. Tratar a la gente a la par y con respeto. Y bueno, y luego puse comportamientos adecuados en espacios comunes. Esto más bien apuntando al qué dirán. Uno, obviamente, puede ir por la vida haciendo lo que uno quiera, porque es libre de hacerlo, pero tengamos cierto cuidado en ciertos lugares comunes donde quedamos expuestos. Cualquier excusa, cualquier mal comportamiento que nosotros podamos llegar a tener va a ser usado en nuestra contra para denigrarnos, para disminuirnos. Entonces mejor hay cosas que
si quiero contar un chiste inapropiado o quiero decir algo que no está muy bueno, entonces mejor hacerlo en un ámbito reservado, con gente de confianza, y no andar haciendo cualquier cosa por ahí que pueda ser usado en nuestra contra. No, es mejor que digan, la árbitra esta, no sabés, la vi el otro día por la calle, no sé, haciendo, yo qué sé, cualquier cosa, porque la gente dice cualquier cosa. Entonces, mejor que diga, la árbitra esta es muy seria, viene a la cancha y se concentra en el partido, y no anda de cháchara por allá, cosas. Y bueno, ahora que lo mencioné, me voy a tomar el atrevimiento para hablar de otra cosa que no tenía pensado, pero quiero preguntarles si les sonó raro cuando dije la árbitra. Alguien que me responda si les sonó raro. Una de las chicas, al menos. Sí, sí se escuchó extraño. Sí se escucha raro, Ali, sobre todo porque aquí se maneja aún con árbitro, no como árbitro, o sea, árbitro en general. Exacto. Bueno, de esto, a mí también obviamente me sigue resultando raro, y estuve investigando. Lo primero que hice, bueno, todo esto inició un día que yo fui a una cancha, a un estadio, y una mujer que trabajaba allí me preguntó, te quiero hacer una consulta, ¿cómo se dice a la jueza mujer? Porque a los varones le decimos árbitros. ¿Cómo se le dice a las chicas? ¿Se le puede decir árbitra? Yo, no sé, la verdad, nunca me lo había preguntado, le digo. Lo primero que hice fue cuando entré al vestuario, al camarín, fue buscar cómo se dice árbitro. Fui a la RAE, a la Real Academia Española, y efectivamente la palabra árbitra existe y es utilizada para el género femenino del árbitro. Y entonces me puse a investigar un poco más sobre por qué no se usaba, y empecé a ver muchos reportes españoles donde sí usan. Hacen la nota a la árbitra fulanita de tal y cuentan de la árbitra. Entonces me pareció muy interesante empezar a utilizarlo, empezar a apropiarlo como lenguaje. Y después también seguí investigando, porque mucha gente me decía, no, eso suena mal, eso no es así. Pero ahí descubrí y me doy cuenta que suena mal porque no estamos acostumbrados, porque no lo decimos, porque no tenemos el oído acostumbrado. Antes no se decía la presidenta, se decía la presidente, no se decía la abogada, se decía el abogado, y así con un montón de cosas, la médico. Entonces, yo lo empecé a apropiar como quiero empezar a decir la árbitra, y me parece bueno ya que lo dije, y compartirlo y hacer extensiva la invitación a que empiecen todos a decir la árbitra. Está bien dicho y la manera correcta de llamar al género femenino del árbitro. Y bueno, creo que si entre todos empezamos a usarlo, ya dentro de unos años no va a ser raro escuchar la árbitra. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero me parece que está bueno que suma eso. Si no me dicen que no, cállate la boca. Bueno, voy a seguir. ¿Cómo trabajar? Seguimos con la misma pregunta. ¿Cómo trabajar para ser un buen profesional del arbitraje? Y acá despliego ya los últimos puntos que quedaban, que son muy importantes. Y uno decía compañerismo y trabajo en equipo. Saqué lo de trabajo en equipo porque Ámbar va a trabajar con eso y lo va a profundizar, entonces me parece que no voy a hablar mucho del tema, pero igual creo que van muy de la mano el compañerismo con el trabajo en equipo. De ahí puse ayudar y apoyar a mis compañeros, y hacerlo sin esperar nada a cambio. Yo creo que el compañerismo es un valor que uno lleva adentro, que no sé, de la crianza o de la forma de ser de uno, y entiendo que hay quienes que no lo llevan adentro. Pero creo que es importante trabajarlo,
y pensar en eso, yo creo que muchas veces se piensa, bueno, no, yo a este no lo voy a ayudar porque no es bueno, a mí nunca me ayudó, yo soy mejor que él, o él está más arriba que yo, entonces yo no lo quiero ayudar porque capaz que me sigue superando. Cualquier cosa que piensa la gente. Entonces me parece que hay que sacar esa mentalidad de la cabeza y pensar en por qué no lo ayudo, qué pierdo yo en ayudarlo, en escucharlo, en darle un consejo. En la vida misma y en el arbitraje más aún, porque es un ambiente en el que quizás a veces estamos un poco solos y no deberíamos, porque justamente trabajamos todos juntos, los partidos los tenemos que sacar de a 3 o de a 2, entonces es importante el compañerismo, el trabajo en equipo, en fortalecernos, en ayudarnos, en corregirnos, en tomarnos bien lo que los otros nos dicen y, bueno, me parece que eso se trata de también ir mejorando todos juntos. Luego el autoconocimiento es un punto importantísimo para seguir creciendo y poder ir cambiando, y eso de estar actualizado también tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Primero tengo que conocer mis capacidades, qué soy capaz de hacer, en qué soy bueno, qué puedo dar, hasta dónde puedo llegar, aunque hasta dónde puedo llegar uno nunca lo sabe, ¿no? Ojalá que esa respuesta nunca la encuentren, porque hasta dónde uno puede llegar no tiene límites. Luego tengo que identificar mis limitaciones. No sé, por ejemplo, no sé, justo ahora me quedé en blanco. Si por ejemplo, yo soy bajito, y me gustaría ser más alto, bueno, no puedo ser más alto. ¿Es una limitación que tengo? En realidad no sé si es el mejor ejemplo que puse, porque no me parece tampoco que sea una limitación. Ahora ya se me ha venido algún ejemplo a la mente. No me parece que ser bajito sea una limitación. Quiero pedir disculpas por lo que dije, porque no me parece que sea una limitación. Pero bueno. El idioma, Aline, el hablar el inglés puede ser una limitación cuando estamos trabajando en el arbitraje. ¿Podrías dar un ejemplo por ahí? Bueno, sí, no sé hablar muy bien en inglés, entonces es una limitación y tengo que trabajarla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y luego escuchar, más allá de que tengo que hacer yo mi autoconocimiento y reflexionar, está bueno escuchar las críticas constructivas de otros que nos brindan, de profesores, de quizá compañeros más experientes, cosas que nos nutran para ir dándonos cuenta de qué cosas estamos fallando y podemos mejorar. Luego de que nosotros identificamos esas cosas, entonces podemos buscar la manera de corregirla y mejorarla. Y luego la inteligencia emocional. Es un rol importantísimo en el arbitraje, ¿no? Porque sin inteligencia emocional no nos podemos parar adentro de una cancha, porque hay un montón de situaciones que nos pueden llegar a saturar y si no sabemos bien cómo manejarlas, se nos puede dificultar. Entonces, primero tengo que conocer mis sentimientos, cómo me siento ante ciertas situaciones, cómo me siento ante un error, cuando no pito una falta, o cuando la pité pero quizá no debería haberla pitado, cómo me siento cuando me grita un jugador, cuando me grita un entrenador, cuando me gritan desde afuera. Empezar a identificar esos sentimientos para poder controlar mis emociones frente a mis reacciones, cómo voy a reaccionar. ¿Ah? Y todo esto también es para trabajar la autoconfianza. En cuanto yo me conozco y conozco mis sentimientos, también tengo que trabajar mi autoconfianza. Es muy importante confiar en uno mismo, en lo que uno es capaz de hacer, porque eso nos ayuda un montón
nos sentimos decaídos o que sentimos que no somos capaces de algo, así no vamos a avanzar. Entonces, tenemos que confiar en lo bueno que tenemos y a partir de lo bueno ir mejorando lo otro. Y lo malo no es nunca una limitación sin solución. Todo tiene solución. Tenemos que identificarlo para poder trabajarlo, buscar la manera de trabajarlo, ¿no? Y bueno, y un poco de todo esto es cómo marco mis objetivos para mejorar, ¿no? Todo profesional tiene que tener objetivos para poder ir avanzando e ir mejorando día a día. Entonces, los objetivos tienen muchas características. Primero, tiene que ser realizable, ¿no? No puedo plantearme un objetivo que no es realizable. Bueno, por ejemplo, lo de que soy petizo. Ahora el ejemplo creo que me cuadra bien porque yo no puedo pretender medir 1,80 cuando mido 1,70. O sea, eso es inalcanzable. No puedo ir tras ese objetivo porque es inalcanzable. O sea, quizás si yo quiero una fiesta y medir 1,80, me pongo un taco de 10 centímetros y mido 1,80. Pero dentro de una cancha de básquetbol no voy a medir 1,80. Entonces, con esas cosas que no son realizables, mi filosofía es, lo acepto. Y no es un aspecto negativo, ¿ah? Lo acepto, me adapto y sigo adelante. Trato de mejorar el resto de las cosas. Luego, el objetivo tiene que ser alcanzable, ¿ah? Tiene que ser alcanzable en cierto tiempo. Porque yo puedo querer arbitrar un mundial de masculino, femenino, lo que sea. Está bien, es un objetivo, pero quizá primero es más bien un sueño. Es un objetivo a largo plazo, pero creo que lo importante es focalizarse en objetivos que son alcanzables a corto plazo y trabajar para ir alcanzando uno a uno y ahí sí ir evolucionando en nuestras condiciones. No sé si escucharon el trueno que acaba de ser una tormenta eléctrica brutal acá en Uruguay, por lo menos en Montevideo. Bueno, y acá después pongo, debo querer alcanzarlo. Y acá se preguntarán, ¿qué quiero decir con debo querer alcanzarlo? Y muchas cosas quiero decir. Primero, debo querer alcanzarlo porque debe ser algo que me apasione, como hablábamos al principio. Si a mí esto no me apasiona, no lo hagas, porque o hacelo, pero sé consciente de que lo vas a hacer a medias, que no vas a ser un buen profesional en esto. Entonces, para ser un buen profesional, tengo que querer alcanzar esos objetivos y tengo que querer pasar por todos los procesos que me requieren para alcanzarlo, ¿ah? Y quizá algunos también se preguntan si quise ponerlo como querer es poder. No, justamente es lo que no quiero poner, porque está todo bien decir, si te concentrás, si pensás en que lo vas a alcanzar, lo vas a conseguir. No, yo no me puedo sentar en una silla y decir, ay, quiero arbitrar la final del mundo, quiero llegar a ser árbitro internacional, quiero llegar a primera de mi liga nacional, y me quedo sentada en el sillón mirando la tele. No, eso no te va a pasar. Entonces, el querer alcanzarlo es querer ejecutar todo lo que sea necesario para poder alcanzarlo, ¿ah? Entrenar, aprenderme las reglas, saber la mecánica, mirar partidos, todo lo que hablamos antes y todo lo que ya saben, eso es lo que significa querer alcanzar un objetivo, ¿ah? Entonces, ¿cómo debo hacer para alcanzarlo? Bueno, primero que nada tengo que organizar las tareas, ¿no? Tengo que decir, bueno, si tengo que entrenar, tengo que estudiar inglés, tengo que aprender la mecánica, tengo que ir a mirar partidos, tengo que hacer un montón de cosas, un montón. Pero si realmente quiero, tengo que motivarme, ¿ah? Y creo que en ese punto está buenísima todas las charlas que están teniendo
me parece que han sido súper motivacionales y tienen que hacer algo con eso, ¿no? No pueden decir, wow, qué bueno, sí, lo voy a hacer, el lunes empiezo, cuando vuelvan los partidos me voy a poner las pilas y voy a empezar a hacer todo lo que dije que iba a hacer. Bueno, dejar de patear para adelante y empezar a ejecutar. ¿Ah? Esas tareas de a poquito, organizar en el tiempo y organizarme el tiempo de mi día para poder ejecutar todas las cosas que debo hacer para poder conseguir ese objetivo. ¿Ah? No sé si quieren hacer algún comentario hasta acá. El próximo que voy a hablar es de cómo unir el arbitraje con la profesión, el oficio o el trabajo que muchos tenemos fuera del arbitraje. Ok, Lucy quiere hacer un comentario. Hola, Alina. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mi nombre es Lucy. Quisiera acotar algo. Mira, yo también fui árbitro. Te hablo hace unos 30 años. Bueno, ahora tengo 50. Y creo que una de las cosas que más nos motiva en la vida es la pasión con la que sentimos y hacemos algo. No solamente gustarnos. Yo sabía decir cuando arbitraba que si el básquet fuera hombre, tuviera un montón de basquetbolitos. Entonces, esas cosas tan profundas que nosotros tenemos y por las cuales nosotros ahora permanecemos aquí, es porque nos motiva a algo más allá de ser solo profesionales, más allá solo del dinero, más allá que solo el de gustarnos. Es eso que provoca la adrenalina tan profunda que es la pasión por sentir. O sea, eso va más allá de muchas cosas y eso es lo que yo pienso que uno debe tener para poder salir adelante. Y eso es lo que creo que todas las mujeres, y que te felicito porque esperar que muchas mujeres, y mi sueño, uno de mis sueños más grandes, es de que en un campeonato, así sea de hombres o mujeres, solamente hayan mujeres arbitrando. Ese es un sueño muy grande y eso me emociona mucho. La primera vez que vi a tres en una pantalla, yo lloré, ¿sabes? De la emoción, porque yo me imaginaba ahí. Pero mira la pasión que uno siente y por eso estamos aquí. Eso es lo que más me motiva. Muchas gracias, Alina. Gracias a vos. Muy lindos tus comentarios y bueno, me quedo con un montón de cosas que dijiste. Primero hablaste de hacerlo por pasión y no por dinero. Eso me parece que es un punto importantísimo. El arbitraje no podemos hacerlo por dinero. O decir, bueno, voy a arbitrar muchos partidos porque quiero arbitrar muchos partidos porque quiero tener plata. O sea, todos sabemos, obviamente, que es necesaria la plata para vivir y es un plus, es un trabajo, pero realmente esto lo tenemos que hacer porque nos apasiona. Tenemos que buscar ser buenos porque nos gusta, no porque queremos más plata. ¿Ah? Y bueno, y después hablaste del arbitraje femenino y bueno, ojalá cada vez sean más los partidos arbitrados por mujeres, pero no lo digo solo desde el lado feminista, lo digo desde el lado de la integración, ¿no? Creo que el arbitraje de triple femenino hoy en día lo estamos viendo como una revolución, como avances, y creo que tenemos que llegar al punto de donde sea normal, que arbitren 3 mujeres, que arbitren 2 mujeres y un hombre, 2 hombres y una mujer, que no importe, o sea, que sea desigual quien esté arbitrando, porque las capacidades son las mismas. Muchas gracias. Así es, Alina. Me ha gustado. Muchas gracias por tu participación. Te felicito y te deseo muchos éxitos. Un abrazo. Muchas gracias, igual. Bueno, me paso a la siguiente diapositiva, que habla un poco de cómo combinar su trabajo personal con el arbitraje. Y bueno, ahí seleccioné una foto de muchos profesionales, hay médicos, enfermeros, constructores, bueno, cualquier profesión que usted tenga, y aunque no sea una profesión, cualquier trabajo que usted tenga.
No importa si usted estudió, si no estudió, lo importante es que usted ejerza una tarea, cualquier tarea. ¿Ah? ¿Cómo llevamos esta tarea de la mano con el arbitraje? Y ahí me robé una foto del Facebook de ustedes, que pedí permiso para tomar las fotos para hacer la presentación, y bueno, obviamente tenía que elegir una que tuviera una mujer, pero elegí esta foto que representa el arbitraje y estar ahí parados adentro de una cancha. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer todo lo que podemos? Porque muchas veces, y creo que le debe pasar a la mayoría, que el arbitraje lo hacemos como una pasión. Es más bien un hobby, si bien recibimos plata por eso y trabajamos por eso y trabajamos duro y entrenamos y nos super preparamos para ir a arbitrar un partido, lo hacemos por la pasión, no lo hacemos por el dinero. Sin embargo, el otro trabajo, en muchos casos, quizás no nos apasiona, lo hacemos porque es nuestro sustento económico. ¿Ah? Yo personalmente creo que estaba bueno, Otilio me pidió que yo contara un poco de mi experiencia, de mi vida. Entonces les cuento que yo soy tecnóloga en telecomunicaciones y trabajo en Antel, que es la empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay. Y bueno, trabajo 8 horas ahí y luego voy a arbitrar los días que me tocan partidos, los fines de semana arbitro, también entreno, también estudio inglés. Entonces, tengo que organizarme para poder cumplir con todo y me parece que es importante que nosotros tenemos que ser buenos en todo lo que hagamos. O sea, no sé, por lo menos mi objetivo de mi vida es, no voy a hacer algo sin ganas, no lo voy a hacer a medias. Lo que haga lo tengo que hacer bien, si no, prefiero no hacerlo, es algo que me estén obligando. Entonces, en el arbitraje, obviamente, todos queremos crecer, entonces vamos a buscar hacerlo mejor, pero en nuestro trabajo también tenemos que tomarlo con mucha profesionalidad y hacerlo con mucha dedicación, ganas y hacerlo bien, porque también podemos crecer por ese lado. Y aunque no queramos crecer, me parece que, y en el arbitraje también, aunque no queramos crecer en el arbitraje, que digamos, bueno, no, yo estoy bien, me gusta arbitrar formativas, no quiero salir a arbitrar a nivel nacional, quiero arbitrar a nivel regional porque me gusta el arbitraje. Pero entonces, a esos partidos que vas, a esos partidos a los que te dedicas, hacelo bien, hacelo con ganas y trata de mejorar día a día en eso que vos elegís ser. ¿Ah? Entonces, acá menciono varios puntos de cómo hacemos para organizarnos y combinar ambas actividades. Primero que nada, la concentración. Cuando estoy en un lugar, esté concentrado en ese lugar y en esas tareas. Cuando esté en el otro lugar, en las otras tareas. Bueno, evidentemente, cuando estoy en un partido de básquetbol, no puedo estar pensando, ay, me quedó pendiente de hacer aquello, hoy me equivoqué en el trabajo y me salió error en el programa y no sé cómo corregirlo. No, olvídate, no puedes estar pensando eso dentro del partido. Entonces, la concentración es fundamental. Y en el trabajo lo mismo, porque si nosotros queremos hacer bien nuestro trabajo, tenemos que estar concentrados para hacerlo mejor. Aunque, les voy a confesar, y yo creo que a todos les debe pasar, que cuando uno tiene un partido a la tarde, después de ir a trabajar, o de repente ayer tuve un partido y bueno, no me fue muy bien, entonces uno queda pensando. A veces en el trabajo es difícil olvidarse de eso y concentrarse. A veces la mente un poco se va al arbitraje, por lo menos a mí me pasa porque es lo que más me apasiona de lo que hago, entonces mi cabeza, quiera o no, también está concentrada ahí. Pero bueno, la idea es que busquen concentrarse para focalizar y hacer bien las tareas en el momento que corresponde. Organización del tiempo es fundamental, porque yo tengo que organizar en qué momento voy a trabajar. Obviamente hay veces que no pueden decidir en qué momento van a trabajar, ni en qué momento van a arbitrar, porque
porque me designan el partido y bueno, pero tengo que estar organizada en el tiempo y además, con todo lo que hablamos antes, para ser un buen profesional del arbitraje yo tengo que entrenar, tengo que estudiar inglés, tengo que alimentarme bien, entonces tengo que tener tiempo para cocinarme en casa, porque seguramente si salgo a comer afuera no voy a comer tan bien como en casa. Entonces tengo que organizar mi tiempo para poder lograr todas esas pequeñas metas diarias de las dos actividades y de toda la preparación que merece, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta entrenar de mañana, yo me levanto temprano, voy a entrenar, luego voy a trabajar, luego de tarde algunos días estudio inglés y otros no, y bueno, después arbitro los días que tengo partido. Luego, las prioridades. Yo creo que las prioridades son fundamentales en todo aspecto, en todo. Primero en la vida, uno tiene que saber cuáles son las prioridades. Muchos me dirán, bueno, mi prioridad es la salud, mi prioridad es la familia, mi prioridad es el arbitraje, mi prioridad es mi trabajo personal. Uno puede tener un montón de prioridades y todas son válidas, pero uno tiene que tener claro cuáles son sus prioridades. Porque en base a eso uno se va a manejar. Y también es importante saber qué es prioritario para uno, para cuando uno no puede cumplir con lo otro, entonces tampoco se sienta mal. O sea, que sea una decisión de que, bueno, lo elijo porque esta es mi prioridad. ¿Ah? Y tampoco hablo solo de las prioridades en la vida, sino de las prioridades en los momentos. Porque, por ejemplo, si mi prioridad es la familia, está bien. Tu prioridad es la familia, buenísimo, todo lo primero que vas a hacer es en base a tu familia. La organización de tus cosas va a ser en base a que tu prioridad es tu familia. Pero, por ejemplo, el domingo es el cumpleaños de tu primo, tu padre, tu hermano, y te toca ir a arbitrar partidos. Entonces, realmente tu hermano, tu padre, tu madre, no podrás hablar con él y decir, bueno, voy a ir a arbitrar porque quiero hacer este partido, festejamos tu cumpleaños en otro momento. O sea, te vengo a saludar después, como organizar esas cosas y tener prioridades en ciertos momentos puntuales, más allá de lo que yo sé que es mi prioridad en la vida, también como en ciertos momentos saber qué priorizar. Y eso también depende de uno, obviamente. El equilibrio. El equilibrio es fundamental, porque yo no me puedo, si tengo dos trabajos, no me puedo pasar el día trabajando y no dejando tiempo para arbitrar o para prepararme físicamente. No puedo tampoco pasarme arbitrando y entrenando y descuidar mi trabajo personal, porque eso no está bueno tampoco. Entonces, como que tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? El que todo esté en armonía y poder cumplir con todo y tratar de lograr todo de la mejor manera. Y bueno, y por último, cuidar las relaciones. Eso es fundamental. Para mí es un concepto que tenemos que llevar siempre y sobre todo cuando manejamos dos tareas, porque yo tengo que ser claro en los dos ambientes de cuál es mi situación en la otra. Por ejemplo, en Uruguay tenemos un sistema en el que los árbitros notificamos nuestro horario en el que trabajamos, en el que tenemos nuestro trabajo particular. Entonces, lo que solicitamos es que no se nos pongan partidos dentro de nuestros horarios, de nuestro horario laboral. Obviamente, o en algunos casos en los que podemos, siempre existe la excepción, ¿no? Quizá mañana, no sé, yo trabajo de 10 a 18, pero hay un partido súper importante o medianamente importante que es bueno para que yo lo arbitre y me proponen hacerlo, es a las 5 de la tarde. Y bueno, pero ese es mi horario laboral, pero es un solo día. Entonces, quizá puedo arreglar en mi trabajo para salir un poco más temprano para poder ir al partido. Entonces, para poder hacer esa excepción, yo tengo que tener cuidado en las relaciones, ¿no? Yo tengo que avisar en mi trabajo personal que soy árbitro y que puedo llegar a tener alguna excepción
y que voy a recuperar mi tiempo en otro momento. Bueno, siempre y cuando se pueda, ¿no? Pero yo creo que todo parte de una buena relación. Si yo en el trabajo voy el martes, me dijeron andar arbitrar a las 5 de la tarde, llego el martes y a las 3 de la tarde o a las 9 de la mañana, no importa. Digo, mirá que me voy a las 4 porque tengo un partido. No. Salvo que sea que te avisaron en el momento y es súper importante, bueno, capaz que salís corriendo. Pero también, hacerlo de una buena manera, ¿no? O sea, tratar de avisar con anticipación, de organizar, porque quizás ese día, me voy a las 4 de la tarde, bueno, andate a las 4 de la tarde, pero la próxima vez no te vas a ir a las 4 de la tarde. O sea, el cuidar las relaciones genera eso, como que yo cuido, ser responsable, y vos me permitís, y entonces nos llevamos bien. Y lo mismo al otro lado, ¿no? Si me llaman para ofrecerme hacer un partido a las 5 de la tarde, que me designaron para un partido, yo puedo decir, no, a mí, ese es mi horario laboral, ¿cómo me vas a poner un partido a esa hora? No. Bueno, déjame hablarlo, déjame ver si puedo salir, o no, discúlpame, pero yo no puedo concurrir a ese partido porque no puedo salir de trabajo antes. Pero a lo que me quiero referir es que a cuidar las dos partes. Las dos partes son importantes y son importantes para poder tener esas excepciones y poder manejar bien y lo demás. Por ejemplo, les cuento, bueno, y sobre todo en Uruguay pasa que todo el campeonato, las formativas y los campeonatos de primera están todos concentrados en Montevideo. Entonces, la cancha más lejos que tenemos quizás es a 1 hora como mucho de nuestra casa o de nuestro trabajo. Pero sí, en Ecuador y en toda Sudamérica pasa que tienen que viajar horas y moverse de ciudad en ciudad. Entonces, seguramente también necesiten más excepciones en los trabajos para poder viajar. Pero en mi caso, ahora que desde el año pasado que soy árbitro FIBA, yo lo primero que hice fue avisar en mi trabajo que era árbitro FIBA y que en algún momento podían llamar para designarme a un partido, a un torneo. Entonces yo notifiqué en un primer momento. Y la anécdota que les voy a contar es que hace 6 meses, más o menos, me citan de mi gerencia para ofrecerme, para dirigir un equipo de trabajo de desarrolladores, lo cual para mí era, wow, me están ofreciendo un ascenso, un cargo de responsabilidad donde yo tengo que trabajar con un montón de personas, dirigirlas, organizar el trabajo. Es un súper ascenso para mí. Y lo primero que dije fue, bueno, sí, me encanta la idea, pero viste que ahora soy árbitro internacional y que me pueden llegar a nominar para torneos y que quizá no esté por unos días, por una semana. ¿Cómo estamos con eso? ¿Está todo bien? Y bueno, tuve la suerte que me dijeron, sí, está todo bien. Pero si a mí me decían, no, bueno, si agarras esto no vas a poder viajar más. Y bueno, ahí entran las prioridades de la vida de uno, ¿no? Yo creo que en ese momento, si me decían que no iba a poder viajar, les iba a decir que no, muchas gracias, sigo en el puesto que estoy, y bueno, capaz que me estancaba para toda la vida en mi trabajo personal por no haber aceptado ese puesto. Pero bueno, eso habla de las prioridades, y ya les digo, es muy personal de cada uno. Pero mi objetivo es seguir creciendo en el arbitraje, y es mi deseo, mi anhelo, y no me importa qué haya en el medio, y yo voy a ir tras eso, y hacer todo lo posible, ¿no? Dentro del cuidado de las relaciones. Pero lo que iba con la anécdota es dejar siempre en claro lo que uno quiere. Puede salir bien, puede salir mal, puede no salir de la mejor manera, pero creo que si uno es claro, es honesto y cuida el trabajo, también muestra responsabilidad. Bueno, yo tampoco voy a descuidar, voy a tratar de dejar el trabajo organizado, y
cuando vuelva a trabajo más, no sé, lo que fuere. Buscar la solución a esos problemas que se puedan presentar. Bueno, creo que ya hice mucho monólogo. Le digo muchas gracias. Me encantó esta oportunidad de poder compartir mis pensamientos, un poco de mi historia personal, y espero poder haber dejado algo para ustedes, y estoy sumamente agradecida por esta oportunidad. Muchas gracias. No sé si ahora me quieren hacer preguntas. Otilio, dirige por favor Sí. lo que quieran preguntar. A ver, quienes deseen preguntar por el chat, por favor. Ok, vamos en orden. Joseph, Víctor, Paul y Ricardo Arias. En ese orden los 4, vamos. Joseph. Hola, buenas. Saludos, Aline, muchas gracias por tu charla, de verdad muy interesante, muy completa. Más que una pregunta sería como un consejo. Tú hablaste en el autoconocimiento de identificar nuestras limitaciones. Nos estabas diciendo que debemos identificar esas limitaciones. Ahora mi pregunta va, luego que identificamos esas limitaciones, ¿cómo podemos trabajar para mejorarlas? Y me enfrasco un poquito en el tema de la toma de decisiones dentro de la cancha. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que cualquier limitación que uno tenga, como decía antes, lo importante es poder identificarla, llegar al punto en que la identifiqué y sé que eso es una limitación para mí y tengo que corregirla. Creo que lo mejor es buscar consejos de personas que saben, que están cercanos a uno. Creo que la toma de decisiones se basa mucho, primero en la autoconfianza que uno tenga, eso lo empodera a uno para poder tomar una decisión dentro de la cancha, y eso creo que va también muy acompañado del conocimiento de las reglas, ¿no? Y del conocimiento del juego. Si yo conozco el juego, conozco el reglamento, estoy segura de la decisión que tengo y puedo tomar. Me dan la autoconfianza que necesito para poder tomar esa decisión. Y siempre, si te pasó algo puntual, pedir un consejo a un instructor, a un compañero con el que arbitraste, quizá un compañero que te estaba mirando desde afuera, alguien que te pueda guiar en esa situación puntual. Perfecto, muchísimas gracias, Ali. Gracias a ti. Víctor. Buenas noches para todos. Buenas noches a Víctor García, me gusta. Gracias por esta charla. Mi pregunta es, como un consejo, ¿no? ¿Qué consejo te escucho muy... No te escucha bien, no se escucha bien, exacto, Víctor, no se escucha bien. A ver si mejora lo del micrófono. Y lo mejor es Víctor, continúe Paul. Listo. ¿Ahora me escucha? Ahí sí. Ahora sí. Sí. Bueno, dele. Okay. Buenas noches, como para todos. Árbitra García, espero esté bien. Mi pregunta va dirigida es a qué consejo le daría usted a un árbitro que quisiera hablar por lo menos los números en inglés o el tipo de falta, pero por timidez. Le da miedo hacerlo porque lo van a cuestionar o que lo pueden retirar una designación. O sea, ¿qué consejo le daría usted a esa persona allí que tiene esa timidez de hablar en inglés por miedo a que lo critiquen, por favor? Se entrecortó un poco, pero entiendo que tu pregunta es ¿qué consejo le daría a una persona que le da timidez a hablar en inglés y marcar el número de falta en inglés o la señalización en inglés? Y bueno, quizá no soy la mejor para responderte esa pregunta, porque yo también soy muy tímida con el inglés. Si bien estudio inglés, todavía me cuesta soltarme a hablar. Yo quizás entiendo muy bien el inglés, leo y entiendo todo perfecto, pero me cuesta muchísimo hablarlo y también me da muchísima timidez. Pero eso es otra de las cosas que practico en casa, que me miro al espejo o mismo voy caminando por casa y empiezo a repetir los números en inglés en voz alta, los tipos de falta en voz alta, como empezar de a poquitas cosas, que son esas poquitas que cuando voy a señalizar a la mesa,
y empezar a practicarlas, a que me salga cada vez mejor la pronunciación, para después, en el momento que estoy en la cancha, no tener que pensar, ay, cómo tenía que decir esto, cómo lo pronunciaba, y que salga nomás naturalmente. Ok, muchas gracias, de verdad, Gracias gracias, a ti. agradecido. Listo. Ok, Paul. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, una excelente charla, mis felicitaciones. Y mi pregunta va enfocado a la última parte, donde usted compagina el arbitraje con su profesión. ¿Qué pasa si existe un cambio de jefe, por decir, y el jefe nuevo no está de acuerdo con lo que usted hace en su tiempo libre como árbitro, por ejemplo, y pone otras prioridades dentro de la empresa? ¿Cómo actuaría usted como juez para poder llegar a esa persona para que le dé el tiempo que tenía antes, por ejemplo? Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que la respuesta es muy personal. Lo primero que voy a decir es que es muy personal. No es un consejo que les doy, porque me parece que es algo que cada uno lo sabrá manejar según su trabajo y según las necesidades que ese trabajo lo requiera, ¿no? Porque quizás si uno se niega a realizar ciertas cosas, uno puede perder el trabajo y eso implica perder el ingreso en su familia. Entonces, mi respuesta va a ser muy personal, no es un consejo que les doy, pero mi prioridad en la vida es el arbitraje, así que lo primero que intentaría es volver a negociar con ese jefe, tratar de que entienda y prometerle que yo voy a cumplir en el tiempo que yo esté en el trabajo, yo voy a cumplir al máximo con mis tareas y voy a dar lo mejor y tratar de negociar. Y bueno, y si se niega y no me quiere permitir, buscaré otras maneras, faltaré al trabajo, no sé. Pero yo tengo claro que mi prioridad es el arbitraje y que eso está adelante. Entonces, por suerte no se me ha presentado ese momento, porque siempre trato de hablar, ¿no? De no ponerme en el choque, en ir a discutir, porque yo sé que eso a mí no me favorece. Entonces, un consejo así que les puedo dar es tratar de hablar, de negociar y de dar lo mejor para que no tengan que decir nada de uno, ¿no? Aline cuando está acá hace lo mejor y siempre los resultados son óptimos, entonces, bueno, ¿cómo le voy a decir que no, que se vaya unos días? Como dar esa sensación, creo que está bueno. Listo, muchas gracias. Gracias a ti. Antes de darle el paso a Ricardo, hay una pregunta de Valentina que nos dice: Ali, ¿cómo trabajas en no llevar los problemas del arbitraje a la cancha o viceversa? ¿Trabajas o practicas alguna técnica? ¿Los problemas del arbitraje a la cancha? ¿Cómo trabajas en no llevar los problemas del arbitraje a la cancha? O de la cancha al arbitraje. Deben ser Sí, los no, es problemas del personales. el trabajo de la casa a la cancha y viceversa. Me imagino esa debe haber sido la pregunta. Sí, yo entiendo que tiene un poco más de sentido la pregunta. Si no es así, correginos, Vale. Ah, es Vale Dorrego. Sí. Bueno, no sé qué nos quiso preguntar. Responde las dos preguntas. Ali, lo que te quise preguntar es, ¿cómo manejás si tenés un mal día de trabajo y tenés un partido? ¿Cómo manejás para dejar los problemas afuera o cuando tenés un mal partido y tenés que volver al trabajo, no llevar ni trasladar los problemas de un lado al otro? Si manejás alguna técnica, si tenés algún método de concentración o cómo trabajás en eso para no afectar una tarea con la otra. Bien, gracias, Vale, está buena la pregunta. Bueno, yo me concentro mucho. Practico mucho la concentración y trato de darme cuenta en dónde está mi cabeza. Todo el tiempo saber en qué estoy. Entonces, si yo estoy en el trabajo y tuve un mal partido o estoy preocupada porque tengo un partido súper importante en la noche y me di cuenta que me fui
volver de vuelta, ponerme a leer algo del trabajo, concentrarme, ponerme a contestar correos, a veces contestar un correo en donde uno tiene que editar algo, tiene que escribir, eso lo hace solo concentrarse en eso. Entonces, de ese lado eso, y como si yo tuve un mal día laboral y tengo que ir a arbitrar, mi concentración va en, bueno, salí del trabajo a las 6 de la tarde, me estoy yendo a casa y tengo eso en la cabeza, ¿viste? Me da vueltas, bueno, ya está, no sé, ahora me olvidé del problema, me concentro en el arbitraje y cuando termine, llegue a casa, me dormiré pensando en cuál es el problema y cómo lo soluciono para mañana. Pero tratar de concentrarse y poner la mente en blanco de lo otro. No sé si tengo una técnica. Y quizá, como les decía hoy, no sé si lo logro del todo en mi trabajo, olvidarme de un partido malo o de la concentración en el próximo partido. O por ejemplo, hoy estaba ansiosa por la charla, entonces estuve mucho rato del día pensando en la charla, pero hacía eso, ¿no? Decía, bueno, voy a poner a escribir esto o a contestar este correo. Son cosas que te hacen concentrarte porque vos tenés que elaborar y usar tu cabeza en eso. Sigue, Oti. Perfecto, ok. Ricardo. Gracias, profe Oti. Buenas noches con todos. De igual manera, buenas noches. Aline, qué gusto saludarte. Por favor, la pregunta es la siguiente. El árbitro de baloncesto, como buen profesional, ¿qué valores debería impartir y cómo debería actuar dentro del campo de juego? Gracias. Bien. Bueno, me parece que son muchos los valores que no son solo para dentro de la cancha, pero sí son valores muy importantes que hay que tener. El compañerismo con los compañeros, eso me parece fundamental, para poder trabajar en equipo, para que el trabajo en equipo sea bueno, el saber escuchar, el saber recibir una crítica, tratar de mejorar durante el partido, el saber recepcionar esas cosas. Me parece que eso es un valor importante. El respeto hacia el otro, hacia mis compañeros, hacia un jugador. Si un jugador me contesta mal, entonces yo no puedo reaccionar mal. Mis valores tienen que ser mejores que los de él. Si él me habló mal, bueno, allá él. Yo voy a seguir actuando como soy yo, tranquila, con calma y aplicando el reglamento, que es lo que tengo que hacer dentro de la cancha. Y bueno, el compañerismo, el respeto, la educación, la ética, obviamente, lo que hablamos al principio. Y bueno, creo que por ahí va la cosa. Gusto, gracias. Gracias a ti. Ok. César. Ale, buenas noches. Un gusto saludarte y agradeciéndote. Perdón, Cecita, por favor, quedamos que teníamos que mostrar la cámara. Si no, por favor, Oti, ignora la pregunta, que sigue el otro. Gracias, César. Cecita, tenga la bondad de la cámara. Si no, la siguiente persona, Oti. Gracias. Mayra. Bueno, muy buenas noches con todos. Aline, antes que nada, un saludo muy cordial. Niña Mayra, por favor. Niña Mayra, por favor, la cámara. Quedamos en eso, por favor. Seamos ordenados. Su cámara, por favor. Sí, muchas gracias, mija. Ya. Antes que nada, como había dicho, un saludo muy cordial y no es una pregunta, sino más bien un comentario a la exposición y a los puntos que tocó Ali en esta charla, ya que personalmente yo me familiaricé mucho con ella, ya que, y al igual que muchas personas, trato de llevar mi otra profesión con el arbitraje y sé el sacrificio que representa. Además de eso, también el hecho de que soy de las personas que cualquier duda me gusta solventar leyendo el reglamento. Muchas veces las respuestas de otros compañeros no logra satisfacer lo que yo estoy tratando de averiguar.
porque aparte creo que por el hecho de ser abogada me gusta leer bastante y eso involucra que yo cualquier respuesta la encuentre en el reglamento. Y una sincera felicitación al INE por haber topado y haber recomendado el uso de la terminología árbitra, porque considero que eso es lo correcto y es parte del lenguaje positivo a favor de nosotros. Una sincera felicitación. Muchas gracias. Muy lindas palabras. Ok, bueno, creo que nadie más va a hacer preguntas. ¿O hay alguien más que vaya a hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Buenas noches. Yo tenía una preguntita. Ricardo. Sí, buenas noches, muchas gracias. Quería hacerle una preguntita. Mi pregunta va concisa, ¿no? ¿Cómo podríamos manejar una imagen donde no se genere una desesperación por llegar al nivel alto del arbitraje? Por lo que te referís es ¿por qué medios yo voy a buscar llegar al nivel alto? Correcto. Que no se me note desesperado. Claro, se hablaba de la imagen, tocamos el tema de la imagen del arbitraje, Sí, ¿verdad? lo entendí, quería organizar la pregunta para poder responderte. Me parece súper interesante el tema, porque sí, es verdad, hay gente que hace cualquier cosa para poder llegar, quizá hablando mal de compañeros. Entonces creo que eso van los valores de uno, ¿no? No tengo que, para llegar yo, no tengo que hablar mal de mis compañeros o hacerle una mala pasada a un compañero mío. Por ejemplo, si en un partido justo me toca arbitrar con él, no hacerlo quedar mal, porque sí, porque yo quiero llegar primero. Y yo creo que lo más importante es que uno tiene que trabajar para ser mejor uno mismo. Entonces, si uno se siente a gusto y se siente que tiene las condiciones para llegar o para poder seguir avanzando, entonces no es necesario hacer nada malo por otro. Creo que va en trabajar en uno mismo y no fijarse en el resto. Y eso habla muy bien de nosotros, ¿no? Gracias a vos por la pregunta. Muchas gracias. Ok, creo que nadie más. Ante todo, Aline, creo que muchísimas gracias. Creo que para nosotros ha sido un gusto tenerte acá. Imagínate, tienes poco tiempo en el mundo FIBA, pero a pesar de todo, estás aquí con nosotros. Algo que no te esperabas y creo que a veces es muy bueno sentirse importante, ¿no? Sí, a veces cuando uno piensa que otras personas no nos creen que somos importantes, sí somos importantes. Siempre seremos importantes en todo el trabajo que nosotros realizamos. Yo te agradezco por estar acá presente con nosotros. Antes de yo despedirme, te dejo a Luis para que se despida. ¿Okay? Un momento, Oti. Luis, permitime un momentito que... Se congeló, Ali. Congeló, se congeló. Ali. No sé si es que no está preparado, pero simplemente no espera que le vayan a llamar para dar una charla a otros árbitros que quizás tienen muchísima más experiencia que yo. La cantidad de árbitros buenísimos, experientes que han pasado por estas charlas. Y ayer habló Gerardo Fontana y hoy estoy hablando yo. Entonces es como súper loco y creo que uno tiene que ser súper agradecido de esas oportunidades que nos brindan. Y bueno, nada, lo que dije antes, espero que haya sido bueno y haber dejado un poquito de mí a ustedes. Ali, un abrazo nuevamente y muchísimas gracias por tu colaboración con nosotros. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias a ustedes, Luis. Bueno, y Ali, tranquila, que fue una charla, créelo que muchos sacaron muchas dudas, aprendieron muchas cosas, entienden la parte del profesionalismo, entienden cómo llevar las dos cosas cogidas de la mano,
y que a veces uno tiene que aprender a tomar buenas decisiones para estar en esto que a uno les gusta y le apasiona. Te agradezco nuevamente, ojalá no sea la última vez, esperemos en algún otro momento tenerte acá con nosotros, y bueno, y después posterior capaz vernos en algún otro torneo, igual con todos los árbitros. Gracias Ali, y bueno, un abrazo y gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes, a todos por la participación, por escucharme y por dejarme ser parte. Ok, gracias. Chicos, igual ahí les sigue Ali, sigue. Que espero verlos pronto, sí, por Zoom, ojalá sea en un torneo. Bueno, verlos pronto. Así es. Les puse aquí el link de la siguiente charla, que es el de Ámbar. Los que deseen ingresar lo pueden hacer ya. Ahora, ¿no? Muchas gracias, Ali. Samantha, ahí está, despídase. Ali, hola, y gracias por la charla, felicitaciones en verdad. Gracias a vos también, divina. Sí, qué gusto poder verte, saber que estás bien, y como sabes es un gusto recibirte aquí en nuestro país. Para nosotros es un agrado poder escuchar de tus experiencias, de tu sapiencia en este caso, y poder compartir un poquito con nosotros. Y ten por seguro que a nosotros nos quedan grandes aprendizajes de todo esto. Gracias, Ali. Gracias, Ami, divina. Bueno, me despido entonces. Muchas gracias. Sí, cuídate. Chao, chao. Chao. En unos 10 minutos ingreso al otro chat. Ya estoy adentro, pero ya mismo les permito, por favor, ¿sí? Listo.